Entonces llegué a esta idea de que soy de una generación de transiciones muy fuertes, ¿no? La habilidad correcta con una mentalidad incorrecta se queda corta. Que es la materia de diseño de futuro. ¿Nos puedes dar un ejemplo? La generación de la convergencia, la generación de unir puntos que parecerían que no se unen, y hoy los puntos que estoy uniendo son hacia dónde se está moviendo la inteligencia. Somos esta época, esta era de transición. Tenemos que transicionar desde eso que se enseñaba, se podía medir. Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando o viendo. Ahora tenemos un nuevo episodio padrísimo. Les quiero compartir que tengo un invitado de súper lujo porque es una persona que se ha dedicado a la parte de tecnología y a modificar o a buscar nuevas opciones en la educación para el futuro. Mi invitado es Fernando Valenzuela y le voy a pedir a Fernando que nos ayude con decirnos quién es Fernando Valenzuela. Por favor, Fernando, muchas gracias por participar. No, Mara, encantado de estar aquí con tu audiencia. Pues mira, yo recientemente hice así como un análisis hacia atrás de mi trayectoria para encontrarle un poco del sentido. Entonces, mi carrera ha sido muy privilegiada porque yo vengo de lo que podría ser la generación de las grandes transiciones, ¿no? Efectivamente, yo vengo de la industria de tecnología, hice una gran parte de mi carrera en dos etapas separadas en Hewlett Packard, también trabajé en temas de CRM, de telecomunicaciones, y entonces llegué a esta idea de que soy de una generación de transiciones muy fuertes, ¿no? De los mainframes a las computadoras personales, después las telecomunicaciones cuando la voz y los datos empezaban a convertirse en una misma red, y ahora, pues evidentemente, con la nueva convergencia de inteligencia artificial y seres humanos. Entonces, a mí me gustó mucho esta definición, y yo te diría que mi carrera pues se define por eso, por ser la generación de la convergencia, la generación de unir puntos que parecerían que no se unen, y hoy los puntos que estoy uniendo son la educación, la pedagogía con la tecnología, que muchas veces ese puente está roto, ambas, pedagogía y tecnología, con el capital, la inversión, los recursos, pero sobre todo en el mundo donde nuevas pedagogías apoyadas por tecnologías y capital pueden tener un mayor impacto. Así que por eso es que desde el 2009 me enamoré de la educación, y esa ha sido la fórmula para aplicar mi experiencia en la transformación educativa. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Sí, yo te he visto desde hace mucho tiempo, comentábamos antes de entrar aquí al podcast, ¿no? Que bueno, desde hace varios años yo te sigo y que veo que andas por el mundo viendo cosas nuevas y trayéndolas aquí a Latinoamérica, que es algo que me parece muy, muy bueno, ¿no? Y quería preguntarte sobre tu opinión en cuanto a, ¿tú cómo ves cómo estamos educando a los jóvenes aquí en México y en Latinoamérica contra lo que debería ser? Pues mira, sí, evidentemente ese es quizás el propósito de lo que yo hago hace muchos años, y con mi organización y con una red muy grande. Yo estoy convencido de que estamos en una transición fundamental, y que nuestros sistemas educativos, nuestra forma de aprender, de enseñar y de aplicar el aprendizaje se está quedando radicalmente atrás y es profundamente ineficiente. En este sentido, yo creo que el mayor dolor que siento es que la educación hoy le falla a más gente que a la que le sirve. Y cuando hablo de que le sirva o le falle la educación, tiene que ver con conseguir no solo habilidades, sino también mentalidades para tener éxito. Y esta mentalidad que hoy, por ejemplo,
La mentalidad emprendedora es algo que nos falla muchísimo porque seguimos pensando que la educación es para la empleabilidad. Entonces, ser empleado o ser emprendedor es una gran desarticulación de esta educación, pero también el tener impacto, en el cuidar el medio ambiente, en tener mejor conciencia social, en atreverse. Entonces, yo diría, a mí, uno de mis mayores dolores es justamente ver que, como si fuera esto un carro de Fórmula 1, ¿no? Seguimos en una pista con una maquinaria que es el sistema educativo, la educación, las universidades, los colegios, tratando de, de llevar al ser humano más rápidamente, más eficientemente, pero lo estamos haciendo con la Fórmula 1 de los años 40 y no con la Fórmula 1 del 2025, que son unos autos que tienen mucho más datos, que se ajustan en tiempo real, que tienen la capacidad de proteger a las personas, pero al mismo tiempo de llevarlas en altísima velocidad hacia donde tenemos que ir. Entonces, esta metáfora de decir, bueno, la educación se sigue tratando de llevar al ser humano a mejores lugares, a más velocidad, pero no lo estamos haciendo con los métodos tradicionales que se usaban en los 40, en los 50, con pocos datos, con una estructura demasiado rígida, con poca velocidad de implementación de cambios y seguimos, por ejemplo, castigando el error en lugar de aprender del error, ser más eficientes, más rápidos y utilizar datos e integración tecnológica para que el aprendizaje sea más efectivo en el futuro. Claro, y algo que yo recuerdo, digo, ahorita mis hijos ya son grandes, pero yo me acuerdo que de repente el problema era que los niños no eran obedientes. Que yo no sé qué tanto tú estés de acuerdo con eso, ¿no? O sea, la obediencia es algo que en educación me parece que todavía es un tema que se premia mucho. Y yo no sé eso qué tanto nos ayuda a, digo, no es que quiero que sean, los jóvenes, irrespetuosos, ¿no? Sino simplemente, solamente hacer algo súper cuadrado, estar sentado, no moverte, no es, además, no todos los niños lo pueden hacer porque cada quien es diferente, pero este tema de estar todos sentados escuchando al maestro, que creo que todavía lo seguimos padeciendo, ¿no? Entonces, como dices, no estamos ayudando, porque eso nos ayudaba a lo mejor después de las guerras, para poder tener, personas, obreros, para que fueran a las fábricas, ¿no? No necesariamente para generar riqueza o generar, ingresos. Ahora que yo he visto alguna de tus entrevistas y he visto que algo que has comentado habla de el liderazgo tanto en los directivos como también en los profesores. ¿Nos puedes platicar un poco de esta parte? Sí, evidentemente, pues hay una fractura entre lo que hoy sabemos de cómo se aprende y lo que implementamos en nuestros sistemas. Yo estoy convencido de que el liderazgo, o sea, que el reto no es un reto de tecnología, es un reto de liderazgo. Es una fórmula para decir cómo logramos que la educación efectivamente se vincule con lo que hoy sabemos del aprendizaje. Por ejemplo, pues hoy sabemos que un buen modelo de aprendizaje pues requiere aprendizaje activo, no pasivo. Entonces, lo que tú bien dices es que seguimos manteniendo métodos pasivos. También cuestionar lo que es la inteligencia, ¿no? En nuestra época, pues inteligencia significaba que te fuera bien en un examen, y hoy ya sabemos que te vaya bien en un examen o en una prueba psicométrica no garantiza el aprendizaje, o que seas capaz de escribir un buen ensayo, pues eso ya no es inteligencia. Y entonces, ¿hacia dónde se está moviendo la inteligencia?
hacia la creatividad, la imaginación, hacia ser mejores con las personas, comunicarnos mejor, resolver problemas, tener más pensamiento crítico, pero al mismo tiempo, pues eso es más difícil de evaluar. Es muy difícil poner en un examen la imaginación, el pensamiento crítico, la posibilidad de resolver problemas más complejos, y entonces eso dificulta que haya una transición. Cuando uno hace un catálogo de las habilidades para la vida que son necesarias, que es lo que deberíamos enseñar, vemos conceptos, yo qué sé, la adaptabilidad. Y entonces, ¿cómo diseñamos una clase para la adaptabilidad con procesos de pensamiento crítico y analítico, con flexibilidad cognitiva, un poco de compasión y liderazgo? Pues eso lo hacía ver como tremendamente complejo, entonces mejor hago una prueba de memorización y eso es lo que mido. Pero entonces somos esta época, esta era de transición. Tenemos que transicionar desde eso que se enseñaba, se podía medir, se memorizaba, a desarrollar sistemas que tengan que ver con, no sé, la generación de resiliencia, la capacidad de ser empáticos con otros, de comunicar, de tener responsabilidad respecto a nuestras propias decisiones, y esas habilidades para la vida pues lo hacen más complejo. Afortunadamente, hoy, con la época de inteligencia artificial, donde cambia ya la idea de tecnología para la información y el conocimiento, las famosas TICs, y entonces nos metemos en una era distinta, que es la era de la tecnología del acompañamiento, pues podemos aspirar a acompañar a las personas en un tipo de aprendizaje más activo, más consentido, más con la capacidad de diseñar futuros, de tener la parte emocional balanceada, con la parte más lúdica, que también la educación puede ser más divertida. Y entonces, pues sí, somos esta generación que tenemos que ir dejando atrás esas prácticas y aceleradamente incluir las nuevas y diseñar una experiencia que ya tenga este tipo de elementos. La neurociencia ha avanzado muchísimo, la forma en la que el cerebro aprende, la necesidad del descanso, la forma en la que socializamos, y entonces salir de la idea de aprender es algo cognitivo. Es cognitivo, sí, pero es social también, y sobre todo es emocional. Totalmente de acuerdo contigo. Algo que me ha llamado la atención en algunas entrevistas que te he escuchado es esta ciencia, dices que es ciencia y arte o arte, que es la materia de diseño de futuros. ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿Cómo es eso? La verdad es que no tengo idea. O sea, suena muy padre, pero no tengo idea cómo es una materia así. Bueno, te doy un poco de antecedentes Sí. porque nosotros empezamos a integrar esta idea de diseño de futuros en la educación a partir de empezar a ver cómo el futuro requería un rol, vamos a llamarle, de agencia, de convertirte en dueña o dueño de tu propio futuro. Yo tuve mi primera exposición con el diseño del futuros, lo tuve cuando yo trabajaba en Hewlett Packard, en San Francisco, en los 90s, con el Institute for the Future en California. Fue mi primera exposición y ahí me he seguido vinculando con ellos, con un Instituto del Futuro en Copenhague, la Universidad Centro aquí en México, que ha desarrollado buenas prácticas alrededor de eso. Y entonces yo creo que para lograr la agencia de un estudiante, o sea, su capacidad de ser dueña o dueño de su aprendizaje, necesita visualizarse como un protagonista en el futuro. Y como futuro no es singular, sino plural, la ciencia del diseño de futuros, vamos a simplificarla en tres grandes pasos. El primero es captar estas señales del futuro, cosas que están ocurriendo hoy, que de permear y abrazar e impactar a muchos seres humanos cambiarían radicalmente. Eso es primero
una base. Nosotros tenemos activa una base que hoy debe estar cerca de las 900 señales. La última vez que las contestábamos como en 860 señales del futuro que vemos cosas. Tomamos esas señales y de esas señales creamos escenarios, escenas, como si fuera una película, una obra de teatro, un cuadro. ¿Cuál es la escena que ejemplifica esa, esa señal que nos llegue a tocar a todos? Y después, ¿qué herramientas y qué habilidades, qué instrumentos necesitaríamos para que el ser humano pueda florecer en esa escena? Entonces, el diseño de futuros sobresimplificado es evaluar las señales, crear escenarios y diseñar herramientas, mentalidades, habilidades para que en ese escenario el ser humano florezca, sea exitoso, crezca, se desarrolle. Y así es como lo vemos hoy con inteligencia artificial en varios colegios y universidades. Estamos presentando imágenes del futuro creados por estudiantes y los convertimos con inteligencia artificial en escenarios súper atractivos, donde ellos se ven como protagonistas y ahí es donde empieza el aprendizaje. ¿Qué deberíamos ser? ¿Qué deberíamos aprender? ¿Qué deberíamos conocer? ¿Y con quién nos tenemos que relacionar para ser exitosos en ese escenario futuro? Que se me hace muy aspiracional y muy motivador para que los estudiantes tomen, digo, no sé qué tanto éxito ha tenido, pero se me hace padrísimo porque ya ellos pueden saber hacia dónde se quieren dirigir y por lo tanto, pues tomar en sus manos, como dices, su propio camino. ¿Y esto a partir de qué edades tendría que verse? No, nosotros lo estamos haciendo desde edades muy tempranas. Cuando una Ok. niña, un niño empieza a leer, es capaz de imaginar y es capaz de ver futuros, es capaz de ver su entorno. Así que esto no tiene un tema de edad, lo que tiene es esta combinación entre imaginar esos futuros y hacerte parte. Los niños y las niñas muy pequeñas te pueden decir, bueno, yo quiero ser futbolista o quiero ser bombero o quiero escalar. Y estos ejemplos, cuando los convertimos hoy con inteligencia artificial en un escenario y ellos se ven o ellas se ven como parte de ese escenario, existe una curiosidad, un hambre por aprender, una motivación que facilita el proceso de aprendizaje. Y entonces desde ahí le empezamos a agregar entornos sociales, con qué personas te quieres relacionar, cómo le contarías esto a tu mamá o a tu papá, y qué personas admiras, y qué emociones te asustan, y qué emociones te dan confianza, y entonces cómo jugamos a construir el entorno de aprendizaje que te enriquezca, y así va evolucionando, pero está basada en un principio claro que es el aprendizaje es activo. La niña y el niño son dueños de su aprendizaje, no están esperando que un profesor les diga qué tienen que aprender o si alguna vez van a usar ese aprendizaje, sino que todo cobra sentido. Están aprendiendo porque quieren ser ese futuro, quieren ser parte de eso. ¿Podríamos decir que es un poco como un estilo Montessori? ¿Más o menos o no tan así? Bueno, realmente en la metodología Montessori es un escenario ya muy articulado de generar curiosidad en las niñas, en los niños, de aprender con la curiosidad. Entonces, sí tiene muchos de estos principios. Esto no necesariamente es eso, porque no es una metodología que esté este, cerrada a ese tipo de escenarios, sino que tú hoy puedes ir transformando la educación en cualquier área. Si tú eres un docente de una escuela o de una universidad, podrías y deberías ya transicionar al aprendizaje activo, y la forma de transicionar al aprendizaje activo para que tus estudiantes se apropien de su aprendizaje, una de las mejores herramientas es diseño de futuros, otra de las mejores herramientas es un claro foco social, emocional, cómo se relacionan con otros, cómo lo comunican. Otro es el tema de hacerlo más lúdico, más entretenido,
más como parecido a un juego y siempre pues ya combinado con un diseño basado en la era digital y la inteligencia artificial. Entonces, en realidad, este es como un juego de herramientas, una serie de insumos, ingredientes, pero cada institución, cada clase debería ser capaz de cocinar su propio plato con esos ingredientes. Ok, me parece súper interesante. Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a los directores de escuelas que nos puedan ver ahora? ¿Cuál sería tu recomendación? Porque al final del día, muchos de ellos, pues, solo cubren lo que dicen la SEP y a lo mejor hay un valor agregado en escuelas particulares, pero no sé qué tanto estén, encontrando, este tipo de herramientas mucho más, bueno, a mí me encantan, ¿no? Pero mucho más, vistas hacia un futuro y hacia un futuro que, pues, que no tardará mucho tiempo, el tiempo se pasa tan rápido. Pues sí, realmente yo trato de comunicar siempre que estamos en una era fundamental, que no hay un libro de texto, una guía, un modelo que copiar frente a lo que va a ser la educación hacia adelante y que la educación y la innovación no va a venir de nuevas tecnologías, va a venir más de nuevas formas de colaborar, cómo colaboran con instituciones, con personas, inclusive cómo colaboran con máquinas, con computadoras, con inteligencia artificial, de manera que podamos repensar este tipo de educación. La esencia de enseñar no ha cambiado. Lo que sí es que seguimos haciendo tareas para las cuales hoy ya no tiene sentido que las haga un ser humano. Tiene mucho más sentido que las haga la inteligencia artificial, una máquina. Y en esa dirección, pues los seres humanos tenemos que elevar nuestra humanidad. El uso de lo digital no es para hacernos más robots, es para hacernos más y mejores humanos. Y entonces yo parto por decirles ejemplos a los profesores. Hay un examen que se llama el último examen de la humanidad, ¿no? Y ese examen de la humanidad tiene 2.500, 3.000 preguntas, eh, tiene temas de matemáticas, de biología, de medicina, de computación, de ciencias sociales, humanitarias, de física y de química. Es el examen más complejo que antes, digamos, un doctor en una de estas áreas probablemente resuelve el 5 o el 7% de ese examen. La primera reflexión es que hoy la inteligencia artificial resuelve en todas estas disciplinas mejor que todos los doctores juntos el contenido de esos exámenes. Entonces, eso nos tiene que obligar a reflexionar que ya no tenemos que enseñar las materias de forma como las enseñábamos, que hoy una inteligencia artificial nos acompaña y al acompañarnos nos tiene presencia. Una inteligencia artificial nunca te va a decir, ya van 10 veces que te explico esto y no lo entiendes, qué barbaridad, ¿no? Entonces, pues sí, los docentes hoy entonces tienen que repensar el aprendizaje, diseñar modelos que sean mucho más adecuados y hacerlo bajo los principios que ya sabemos, ¿no? Lo emocional, la retroalimentación, por ejemplo, darle retroalimentación a un estudiante en forma adecuada, pues es mucho más efectivo que tratarle de enseñar un concepto. Entonces, la esencia de un profesor antes era conocer muy bien su materia. Pues hoy la Exacto. esencia tiene que tener un trabajo emocional, tiene que tener, ganarse la confianza de los estudiantes, organizar las clases. Así que el desafío es mayor y si no lo hacemos con tecnología, sería imposible que un docente pudiera con tanto desafío. Sí, se me hace súper interesante. Y no sé si escuchaste o viste una publicación que surgió en los últimos días del New York Times en español sobre algunas diferencias entre la discriminación que supuestamente las personas que estaban más preocupadas por la educación de sus hijos les daban libros
ahora sí que a grandes rasgos, es que exactamente no me acuerdo. Y las que no estaban tan preocupadas o que no tenían tanta educación, les daban las pantallas. No sé si lo escuchaste o lo viste, esa parte. ¿Tú qué piensas de esa parte? Sí, pues evidentemente hay una tendencia porque la tecnología, las pantallas tienen efectos terriblemente negativos. Esos no los tenemos que olvidar o dejar de lado. El tema está en que un buen diseño, y es aquí donde yo creo que tenemos que llevar la conversación, a decir, la pantalla por sí sola o la tecnología no es buena o mala, es mala si está mal diseñada o si el uso es excesivo o si la estamos usando para dejar de socializar, para dejar de emocionarnos o para tener interacciones con máquinas que no podríamos tener con los seres humanos. Pero es muy buena para rediseñar modelos de aprendizaje que cumplan con todos estos factores que nos hacen aprender mejor. Entonces, desde mi punto de vista, la tecnología tiene un lado oscuro y hay que enfrentarlo. No podemos decir, yo me voy a esperar a que la inteligencia artificial no se equivoque o no tenga sesgos. Pues yo conozco profesores que se equivocan y tienen sesgos y están frente a las clases todo el tiempo. Entonces, Claro. no podemos esperar eso. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que diseñamos correctamente para el aprendizaje, aseguramos para ser mejores humanos y además asegurarnos de que también enfrentamos a nuestros estudiantes al lado oscuro de la tecnología para que tengan las herramientas. No, para mí, proteger a un estudiante no significa abstraerlo de los riesgos tecnológicos, significa enfrentarlo a los riesgos tecnológicos de forma que se prepare y que sepa cómo enfrentarlos, porque los va a enfrentar con o sin nosotros. Claro, y te escuché en una de estas entrevistas que hablabas de que hay que cambiar, el mindset, el skill set y el tool set, algo así era esta parte. Mm, creo que tiene que ver un poco con lo que estás comentando, pero no sé si quisieras ahondar más en este concepto. Sí, pues este es un concepto que aprendimos trabajando con la gente de Singularity University del futuro del trabajo y nosotros lo aplicamos porque hoy tiene mucho sentido que la educación no sea solamente de desarrollar habilidades. La habilidad correcta con una mentalidad incorrecta se queda corta. La habilidad correcta sin la herramienta para ejecutarla también se queda corta. Y entonces lo que hicimos fue amalgamar esos tres niveles en todo lo que aprendemos. Mentalidad, habilidad y herramientas. Mucha gente sigue pensando que la inteligencia artificial o la tecnología en general, pues vino para hacernos el trabajo más fácil. Yo uso mucho una metáfora de una imagen de una escalera eléctrica al lado de una escalera, vamos a llamarle mecánica, que está pintada como si fuera una teclas del piano cada escalón, ¿no? La gente cree que la inteligencia artificial vino para facilitarnos, ¿no? Le hago la pregunta a la inteligencia artificial, me da la respuesta, la copio, la pego y terminó mi ejercicio de aprender. Le estamos haciendo un outsourcing al pensamiento y se lo estamos dejando a la tecnología. Y eso es terrible. La tecnología vino para hacernos más creativos, para subirnos por la otra escalera, inventar, cruzar áreas que parecerían que no se cruzaban, generar más desafíos, hacerlos más multidisciplinarios. Y entonces la mentalidad adecuada con las habilidades adecuadas y con las herramientas, lo que permite entonces es engancharnos con un aprendizaje mucho más efectivo. Súper, Fernando. Oye, y me gustaría un poco, este, escucharte, que nos compartas qué hace. Entiendo que tienes varias empresas, ¿no? Y que esas empresas apoyan en diferentes momentos a los directivos y también entiendo, dime tú si estoy en un error, como a llevar este nuevo pensamiento a compartirlo con otros, ¿no? De la misma industria. Platícanos un poco qué haces
en esta parte de, en la empresa? ¿Tus empresas qué hacen? Sí, bueno, en realidad yo podría dividir las empresas en tres grandes categorías. La primera, que es, digamos, la fuente de toda nuestra actividad, se llama EdLatam Alliance, y EdLatam Alliance se sustenta en una comunidad, en un trabajo colaborativo radical de innovación abierta hacia la educación exclusivamente, ¿no? Y entonces, ¿esto qué hace? Pues en una primera capa gestiona una gran comunidad de líderes en casi todos los países de América Latina, otra gran comunidad de líderes en todo el mundo que estamos pensando, reflexionando y compartiendo lo que está pasando en educación. De ahí surgen entonces prácticas de colaboración, de innovación abierta, proyectos de consultoría, proyectos de transformación, de rediseño. Hemos diseñado universidades desde cero, transformado colegios, creado empresas de tecnología educativa, pero esa sería la base. La segunda empresa es una organización que no es para fines de lucro, que es básicamente para fortalecer, es la Asociación Iberoamericana de EdTechs, para fortalecer el ecosistema de emprendedores educativos, y ahora recientemente firmamos un acuerdo con una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que se encarga de los estándares de interconexión de datos, de tecnologías en el sector educativo. Esto lo hicimos pensando en que viene un futuro de agentes de inteligencia artificial que van a tener que interactuar y que estos agentes van a tomar decisiones, y hay alguien que tiene que guiar cuáles son los estándares, cómo se comparte un agente con otro, una tecnología con un dato de un estudiante, con un certificado. Y entonces hicimos este acuerdo con One EdTech. Esa sería la segunda capa. Y la tercera es más un portafolio de emprendimientos educativos. Yo soy miembro de consejos de emprendimientos educativos, tengo algunas pequeñas inversiones con emprendedores educativos, y entonces esas serían como las tres rutas de las empresas en las que yo estoy vinculado, ya sea como consejero de emprendimientos e iniciativas educativas, estoy en consejos de universidades y de emprendedores, ya sea como inversionista o creando este ecosistema de emprendimiento educativo o proyectos de transformación, innovación abierta, transformación digital para escuelas, universidades y algunas fundaciones. Wow. ¿Cómo te da tiempo para hacer todo eso? Bueno, pues en realidad, primero porque me divierto y me apasiono muchísimo, porque todos mis días estoy hablando con alguien que está haciendo algo en educación, y porque yo encontré hace muchos años que la educación está muy conectada, que lo que aprendes en una escuela te sirve para una universidad, que lo que está haciendo Singapur lo puede aplicar a África, que lo que está haciendo Israel le sirve a México o a Brasil. Y entonces empecé rompiendo estas fronteras, con lo cual pues yo, aunque parecería que estos son demasiadas iniciativas, todo es un mismo foco. Es hacer que la educación sea más pertinente, más relevante, más preparada para el futuro. Y entonces las cosas están todas interconectadas. La gente que está en educación es gente muy apasionada, muy interesante, con lo cual yo no siento que trabajo un solo día en mi vida. Qué padre. Pues ya para terminar, ¿qué recomendación le darías a los padres de familia para que ellos también puedan impulsar, pues ahora sí que a sus hijos? Al final del día, lo que están estudiando ahora sus hijos, no sabemos si lo van a aplicar cuando pues estén trabajando o haciendo una nueva empresa, ¿no? Pues sí, realmente creo que como padres tenemos que darnos cuenta de que estamos gestionando y generando oportunidades para una generación que no se parece y que va a ser enfrentar a cosas muy distintas a las que nosotros tenemos. Yo hago esta reflexión cuando vi hace algunos años, poco antes de la pandemia incluso, las clases más populares en las mejores universidades como Yale o como Harvard, era una clase de happiness, ¿no? De, de propósito. Y ahí me di cuenta que nos estábamos empezando
a enfrentar a esta generación que ya hay varios libros que le llaman la generación de la ansiedad, ¿no? Que, que buscar la felicidad basada en, no sé, en emociones positivas, en alta conexión humana, en un tema de mucha autenticidad y de generar nuestros valores personales y relaciones significativas, se estaba enfrentando a la misma generación que está cada vez más aislada, que se relaciona mejor con un computador y con una pantalla que con una tía o un tío, o que surgió una plataforma de inteligencia artificial que se llama Réplica, que habla de intimidad con mucho más con una máquina que con las personas. Y entonces me di cuenta que los estudiantes y las familias, lo que está pasando es que estamos perdiendo esta batalla contra una inteligencia artificial que no juzga, que le ofrece siempre a nuestras niñas un entorno, pues vamos a decir, seguro, donde no los van a ridiculizar, no les van no le van a perder la paciencia, que además los acompaña en cualquier momento, que les permite escapar de una realidad y que les cierra esta soledad que muchas veces enfrentan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser mucho más conscientes de esta ansiedad social, de que estamos perdiendo la instancia de comunidad, de comunicación de personas, que hay una crisis de salud mental, de que inclusive si uno se pregunta en sus empresas y ven a alguien que trabaja muy duro, pero siempre come sola o solo y no socializa, pues eso ya debería ser una señal, mientras que los Claro. videojuegos siguen captando millones de personas. Con esta reflexión, ¿no? Si el videojuego Roblox fuera una escuela, tendría 210 millones de estudiantes. Si League of Legends fuera una materia, la estarían estudiando durante 618 millones de horas. Así que hay algo que estamos haciendo mal y es momento de repensar la educación. Claro, pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si quieras agregar algo más. Pues simplemente una reflexión final, ¿no? Nadie va a tener una ventaja tecnológica de aquí en adelante. Todos tenemos en nuestras manos la última, la mejor, toda la tecnología, todo el conocimiento. Así que ahora nos toca a nosotros definir cómo usamos esa tecnología para convertir mejores seres humanos, para crear experiencias que nos acerquen y nos eleven. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando. ¿Dónde te pueden seguir si alguien quisiera contactarte? Em, ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues mira, y yo soy muy activo en LinkedIn, así que si me buscan como Fernando Valenzuela Migoya con Y en LinkedIn, sería como el mejor punto de contacto. Perfecto, muy bien. Pues lo vamos a poner aquí en la descripción del podcast por si alguien tiene dudas o quiere contactar a Fernando o necesita una asesoría o quiere que sea parte de su consejo de su colegio, lo pueden contactar a través de LinkedIn. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden de dejar sus comentarios, compartir con las personas que ustedes consideren importantes, compartirlo con los directivos de sus colegios para que entiendan cuáles son las mejores opciones y qué nos espera el futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego, hasta Muchísimas la gracias, Mara. próxima. Chao, hasta luego.